Dios nos manda y Dios desea que nos arrepintamos, pero si hay pecado, el arrepentimiento es imprescindible, pero va a ser difícil. Para muchos, arrepentirse se toma de una manera muy superficial, pero vamos a ver más a profundidad. ¿Qué dice Dios al respecto con el arrepentimiento? No vamos a comprender qué es el arrepentimiento sin antes saber lo que es el pecado. Si hay pecado, debe de haber arrepentimiento. Pero ¿qué dice la gente allá afuera? Si mi pecado no es tan grave, pues el arrepentimiento no es tan urgente. O si mi pecado fue pequeñito, pues el arrepentimiento puede esperar, ya habrá, no me afecta tanto ese pecado que hice, ¿verdad? Pero para Dios, ¿qué es el pecado? ¿Cómo es el pecado? El pecado es un insulto a Dios. Vamos a ver ahí a Isaías 43, 24. En Isaías 43, 24 dice: no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. El pueblo de Israel fue ingrato y abusó de toda esa protección, esa bondad, todo lo que Dios les ofrecía. Vamos a ver otro pasaje allá en 2 de Samuel 11:27. Dice, 2 de Samuel 11:27 dice: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No quiero que enfaticemos tanto en este punto del pecado, nada más es entender el pecado, cómo es un insulto hacia nuestro Dios. La parte que nos interesa es el arrepentimiento, y vamos a seguir en ese punto. Si sabemos que Dios es quien nos creó, ¿quién se atreve a insultar a la persona que nos crió, a ese ser que nos creó? O sea, pues no lo podemos entender cómo somos tan capaces de ofenderlo de distintas maneras. Pues es el que nos creó, a todos nosotros Él nos hizo, y sin embargo con nuestras acciones o nuestras actitudes lo ofendemos, y muy a menudo, y cristianos y no cristianos, es algo que se suscita y viene cada momento. Y ahí no hay nada que nos justifique que digamos, es que yo no sabía que esto era un insulto a Dios, era algo que era desagradable. Eso no nos hace inocentes, ni la ignorancia ni la incomprensión nos excusan sobre un delito espiritual que hayamos cometido. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, mis hermanos. El pecado contrista a Dios, lo entristece. En Génesis 6:6 dice el pasaje: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Estaba triste Jehová de haber creado al hombre, se entristeció, y sabemos que Dios nos ama y que Dios es bueno, ¿verdad? Pero el pecado lo entristece y lo insulta, porque Él nos creó y nosotros lo insultamos pecando, y eso, ¿a quién le conviene? ¿A qué persona le conviene insultar a nuestro Creador? A nadie. El pecado también avergüenza a nuestro Dios. Vamos a ver en Hebreos 12 del 5 al 11. Hebreos 12 del 5 al 11 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos,
porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es de que el pecado avergüenza a nuestro Dios. Allá en Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dios nos creó y que pequemos contra Él es algo vergonzoso y triste, es algo insultante. El arrepentimiento es un asunto del corazón, mis hermanos, porque cuando nos arrepentimos ante Dios, nos arrepentimos de corazón. Pero recordemos que de ese mismo corazón nació la causa por la cual estamos arrepintiéndonos. El pecado se suscitó en el corazón. Y si nosotros de corazón vamos a Dios arrepentidos, Él de corazón nos va a perdonar. Es un asunto del corazón el arrepentimiento. El arrepentimiento es un mandamiento difícil. ¿Quién puede decir que el arrepentimiento es algo sencillo y simple? Es algo del corazón, recordemos. El creer, todos podemos creer. ¿Quién no escucha la palabra de Dios y cree? O la leemos y creemos en lo que estamos leyendo. Creer no es difícil, es fácil si estamos convencidos de lo que estamos leyendo y lo estamos creyendo, ¿verdad? Pero creer no es difícil, pero arrepentirse, eso sí es difícil. Y es difícil, ¿por qué? Porque ahí en el arrepentimiento está involucrado el orgullo, la voluntad. La persona debe abandonar el pecado y acudir a Dios, ¿verdad? Pero debemos aceptar las consecuencias que van a venir por esos pecados cometidos. Pero ¿quién quiere aceptar eso? O sea, no es fácil que una persona acepte que van a venir esas consecuencias. No es fácil humillarse para obedecer a nuestro Dios y sujetarse a la voluntad de Dios, como dice allá en el pasaje de Juan 12:42. Juan 12:42 dice: con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Muchos creyeron en él, ¿verdad? Ahí. Pero a causa de los líderes religiosos no lo confesaban, pero creyeron en él cuando lo escucharon. Creer es fácil en comparación de arrepentirse. Ellos creyeron, pero ¿se arrepintieron? No se arrepintieron, ellos nomás creyeron en él, porque ellos tenían su mira en otro lugar. El escuchar también es fácil. Aquí venimos cada domingo, escuchamos la palabra de Dios, es sencillo escucharla, es sencillo entenderla. Todos podemos escuchar, todos podemos entender y asimilar todo, creer en eso, tenemos una convicción, eso es fácil, pero arrepentirse, eso no es fácil. La confesión de fe, mis hermanos, eso no es difícil. Allá en Lucas 6:46, ¿qué nos dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. En Mateo 7:21 tenemos otro pasaje ahí.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Allá en Lucas Jesús les está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Ahí están confesando ellos, pero no hacían lo que Él quería que hicieran. Es fácil confesarlo, como dice ahí. Confesar, todos ahí ya tenemos ese ejemplo. Hay personas que creen, que confiesan su fe. Dos cosas necesarias que son relativamente fáciles en comparación del arrepentimiento. Escuchar, creer, confesar, eso muchos lo pueden hacer de una manera bien fácil, pero arrepentirse de corazón. Tenemos también el bautismo. El bautismo también es relativamente sencillo bautizarse. Relativamente lo estoy poniendo porque hay que tener una decisión fuerte, una convicción segura. ¿Pero qué necesitamos para bautizarme? Que haya agua, que haya suficiente agua para poder sumergirnos y salir. Pero ¿arrepentirse es fácil? Eso no es arrepentirse, o sea, esos son pasos que hay que seguir. El arrepentimiento es un mandamiento realmente difícil. Allá en Mateo 11, del 20 al 22, Mateo 11, 20, 22 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Jesús recriminó, se lamentó del por qué no se habían arrepentido ellos. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque había que pagar un precio, había que abandonar el pecado, era necesario acudir a Dios, aceptar las consecuencias. ¿Pero qué pasó? Ellos no quisieron, ¿no? No, es mucho. El arrepentimiento es un mandamiento difícil. Debemos considerar que el arrepentimiento es pagar el precio, lo cual no es fácil de pagar. Dios manda que lo hagamos, Dios desea que hagamos, que nos arrepintamos. Todos nosotros queremos que toda la gente se arrepintiera y que tuviera ese perdón, ¿verdad? Lo cual hace posible, el arrepentirse hace posible el perdón de Dios, y eso es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona, el ser perdonados de todos esos pecados que hayamos cometido. Muchas personas piensan que el tiempo va a curar esos errores que cometemos. A veces la gente comete un error y al pasar de los años, 10, 15 años, dice, no, pues ya pasó mucho tiempo, yo creo que ya ha de haber sido perdonado ese error, ¿verdad? Sin embargo, no lo han entendido. No porque en ese lapso ellos hayan cambiado su manera de ser, sean mejores personas, eso no va a perdonar los pecados o los errores cometidos. El delito no lo va a anular nada con el tiempo como haya sucedido. Vamos a ver allá Lucas 13, del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ellos pensaban que quizás aquellos galileos andaban tan mal, eran malas personas,
Por eso les pasó lo que les pasó. Pero, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes pensáis, ustedes suponen eso. Y eso es muy común que nos suceda en este tiempo, que a nuestro alrededor está sucediendo algo y pasa una tragedia y, pues a mí no me pasó eso, qué bueno, yo soy cristiano, yo soy mejor persona, yo tengo la bendición de Dios, pero ¿serán así las cosas? Eso no sucede así como nosotros creemos. El arrepentimiento, mis hermanos, debe ser algo realizado por la persona y es algo imprescindible. Allá en Lucas 24:47, Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No se puede sustituir por otra cosa ni anular por algo que yo haya hecho. Por ejemplo, yo puedo recibir puedo estar arrepentido y ser justificado porque pues yo soy una buena persona. Mi vecino se va de vacaciones y yo le cuido a su perro y yo le ayudo a los viejitos a cruzarse la calle y yo soy muy dadivoso, yo ayudo. O sea, ¿eso nos va a justificar? Eso no es arrepentirnos de nada, ni nos va a justificar con nada, ni anula ningún pecado, ningún mal que hayamos hecho. Por eso Dios manda el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento, mis hermanos, nosotros mismos nos cerramos las puertas al cielo. Le estamos dando la espalda a Dios. Somos responsables de que todas las bendiciones en Cristo queden ajenas de mi persona si yo no me arrepiento. No vamos a tener esas bendiciones. Y lo más triste, mis hermanos, que si no nos arrepentimos vamos a perder nuestra alma. Y Dios quiere que sepamos eso, porque esto del arrepentimiento no es algo nuevo. Él quiere que se sepa que esto es algo urgente, porque esto es de vida o muerte aquí. Nuestra vida espiritual está en juego si nosotros no nos arrepentimos. Tenemos que echar manos a la obra aquí y hay que trabajar en ello. Hay varios pasajes que nos dicen cuán necesario es el arrepentimiento. Pues ya leímos algunos, allá en Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Yo soy uno de esos hombres, usted, todos nosotros somos uno de esos en algún lugar. ¿Y qué dice aquí? Dios nos manda. ¿A qué nos manda? A que todo hombre en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Él nos está mandando, no nos está dando un lugar. Dios nos manda, yo necesito arrepentirme, porque aquí nos está diciendo la palabra, debemos arrepentirnos. Él no nos está sugiriendo, arrepiéntanse, es mejor para ustedes. No, Él no nos está sugiriendo, Él nos está diciendo, nos está mandando. Y si Dios manda, ¿nosotros qué vamos a hacer? Obedecer. Esto no es una sugerencia, si quieren, pues, ¿verdad? El arrepentimiento, ese es un tema que lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos habla la palabra de Dios sobre el arrepentimiento, mis hermanos. Pero, ¿ya entendimos qué es el arrepentimiento?
Vamos a ver unos conceptos que son populares, ¿verdad? Mucha gente dice, pues yo reconozco mi pecado y al reconocer mi pecado, pues ya me estoy arrepintiendo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la política. Un político roba dinero o hace algún adulterio, comete y pues se conoce ese pecado, ese delito que está cometiendo y pues él, ¿qué hace? Sale a la luz pública, hace una rueda de prensa y confiesa que, pues ¿saben qué? Confieso que yo hice tal cosa. Pero eso es arrepentimiento. Él está confesando que cometió tal delito, pero eso no lo justifica, él no se está arrepintiendo. Pero allá afuera la gente piensa que con confesar eso, con reconocer ese pecado, ya se arrepintió. Ya dijo que hizo eso, ya se arrepintió porque lo hizo. Admitir el pecado es otro punto. No es solo reconocer y admitir, implica, estas dos cosas son implicadas, pero el arrepentimiento es algo más. O sea, no es nada más el reconocer y el admitir. Tenemos otro punto que es cambiar de conducta y de intenciones. Hay personas que, bueno, ellos adulteraban en un tiempo, pero ya no adulteran, o antes robaban, pero ya no roban. O sea, pasa el tiempo y cambia su manera, cambian ellos, ya su conducta y sus intenciones ya cambiaron, pero eso no es arrepentirse tampoco, eso no los va a justificar con nadie. El arrepentimiento involucra también un cambio de conducta, pero eso no es arrepentirse. Cambiar de creencia. Yo creía que hacer una cosa pues era normal, o sea, no tenía nada de malo, yo no le afectaba a nadie. Hay personas que pues se robaron un lápiz del trabajo y pues no pasa nada. Pues. Pero pasa el tiempo y ellos cambian porque se dan cuenta que eso es algo malo, porque ya saben que es algo malo. Cambian, ya no hacen eso. Creen que era bueno, pero ya no es. Entonces eso tampoco los justifica, tampoco es arrepentirse. Cambiar de conducta involucra el arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Confesar el pecado, mis hermanos. El hecho de confesar el pecado no quiere decir que yo ya me arrepentí. Yo puedo confesar un pecado, pero ¿eso significa que ya me arrepentí? No. Eso también está involucrado en el arrepentimiento, pero no es solo eso. El arrepentimiento es algo más alto, es algo que todos podemos hacer si amamos a Dios, si amamos su verdad y si reconocemos la autoridad de Jesucristo, entonces vamos a poder hacerlo. Quiero que repasemos estos pasos que acabamos de ver. El arrepentimiento no es solo reconocer el pecado. Vamos a ir ahí a Hechos 24, 25. Dice Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué pasó con Félix? Él reconoció su culpabilidad al escuchar a Pablo, pero no se arrepintió. Sin embargo, Félix se espantó. ¿Y por qué se espantó? Él escuchó la palabra, él creyó la palabra, él reconoció que era culpable, pero todo eso lo incomodó. ¿Y qué le dijo Pablo? Ahora vete, luego te llamo. No tengo tiempo para ti. Entonces, el reconocer el pecado, eso no es el arrepentimiento. Tenemos otro caso allá en Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos habían entendido y habían reconocido, pero no se arrepintieron, mis hermanos. Admitir el pecado, el arrepentimiento, no solamente es reconocer el pecado, ni admitir el pecado. Vamos a ver, admitir el pecado allá en Mateo 27, 3 y 4. Dice Mateo 27, 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas admitió que había hecho mal, él reconoció que hizo ese pecado. Ahí hay un sentimiento involucrado en esa actitud que él tuvo. Se dejó llevar por el remordimiento. Se dejó llevar por el remordimiento. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? ¿En qué terminó él? Terminó ahorcado. Pero eso lo hace, ese arrepentimiento no. Él reconoció, él admitió, él se sintió pecador, pero eso ese arrepentimiento no fue. Ese arrepentimiento es muy mundano, por así decirlo. El arrepentimiento tampoco es nada más un cambio de conducta o de intenciones. Allá en Hechos 21:32, Hechos 21:32 dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Qué estamos viendo aquí? Ahí había personas que estaban golpeando a Pablo, pero pues vieron que venía el tribuno con soldados, y dejaron de golpearlo porque no les convenía seguirlo golpeando, pues ellos iban a ser culpables de algo. Al dejar de estar haciendo lo malo que estaban haciendo con Pablo, ¿eso es arrepentirse? Ellos no se arrepintieron de lo que estaban haciendo, de lo que hicieron. Vamos a ver allá en Oseas 6:4. Oseas 6:4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Hermanos y visitas, si nosotros estamos dejando que nuestra vida pase así, un día, otro día, y no admitimos, no reconocemos, podemos haber dejado de hacer lo malo porque ya hemos cambiado, pero todo queda ahí, mis hermanos. No dejemos que eso pase, tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer las cosas debidamente. El cambiar de creencia, eso tampoco es arrepentirse. Vamos a ver allá en Juan 12, 42 y 43. Juan 12, 42, 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Este pasaje ya lo habíamos leído allá. Para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos antes no creían, pero al escucharlo creyeron en él, en Cristo. Cambió su creencia, ¿verdad? Ahí estamos viendo que ellos antes no creían en él, pero lo escucharon y ya creían en él, pero no se arrepintieron. Entonces, sabemos nosotros que el arrepentirnos, el dar ese paso es llevar nuestra cruz. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Pues yo ya admití, yo ya reconocí, yo ya cambié mi forma de pensar al escuchar la palabra, pero si no me arrepiento del pecado, entonces voy a quedar en el mismo lugar. O sea, eso no me hace una mejor persona, a lo mejor ante la sociedad, pero ante nuestro Dios seguimos siendo pecadores, seguimos siendo de los de la izquierda. Sería una tragedia, mis hermanos, engañarnos nosotros mismos, pensar que nuestro arrepentimiento ha sido de corazón realmente, pero no hemos hecho las cosas o no hemos hecho los cambios que realmente el Señor espera de nosotros. Entonces, no va a ser tan sencillo, mis hermanos. El tiempo se nos vino encima. Voy a tener que dejar aquí, mis hermanos, está incompleto. Si me permiten terminarlo el próximo domingo, pues tenemos el desenlace para este mensaje. Hoy es el día que nuestro Señor espera que nos arrepintamos, que
que vengamos a Él, que reconozcamos su poder. Recordemos que cuando hay un arrepentido en esta tierra, hay fiesta y en el cielo. Vamos a dejar a nuestro hermano que nos dirija en un himno de invitación, mis hermanos. Gracias por su atención, que Dios los bendiga.